Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no reflejan la posición del canal del Congreso. Hoy en el canal del Congreso, un viaje por muchos Méxicos. Lo narra Elena Poniatowska. Sí, la maestra Elena Poniatowska nos va a narrar los muchos Méxicos que ha conocido y que ha amado y que ha descrito y que ha contado y que ha recreado para conocimiento de estas y de muchas generaciones más. No se lo pierda aquí en el canal del Congreso. En los indispensables, la maestra Elena Poniatowska. No se la pierdan. Ella es una de las voces más emblemáticas de la literatura y el periodismo mexicano. Nacida en Francia, pero profundamente mexicana, Elena Poniatowska aprendió a mirar el mundo con asombro y a narrarlo con una cercanía que conmueve. Escritora, activista y periodista, ha dado vida a historias imprescindibles en obras como La Noche de Tlatelolco y Hasta no verte, Jesús mío, donde la memoria, la dignidad y la vida cotidiana se convierten en protagonistas. A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocida con múltiples premios, entre ellos el Cervantes, por sus obras ligadas a las causas sociales y a las historias de quienes rara vez tienen voz. Elena ha hecho de la pluma y la escucha un acto de dignidad, recordándonos que contar también es una forma de transformar. Casa de sencillez. Casa donde impera lo blanco, donde dominan las palabras. Casa de la palabra, casa del pensamiento. Casa que se rige con el cerebro, con el corazón, con la vitalidad de la maestra Elena Poniatowska. Aquí vive, aquí reside, aquí trabaja a su buena edad, que le da risa confesar, que la platica, que la dice y la recrea, porque ha vivido muchas vidas la maestra Elena Poniatowska, a la que bien vale la pena en esta entrevista que concede, y cosa que agradecemos ya para el canal del Congreso, preguntarle muy a la mexicana, ¿qué me cuenta, Elenita? Tú, Elenita, ¿qué me cuentas? Lo que le preguntaría a su pueblo cuando la ve y la quiere. ¿Y usted qué me cuenta? Pues que me da mucho gusto verte, que hace mucho tiempo que no te veía, que te veo muy bien, que los dos tenemos el pelo blanco y que nos da, pues que nos vemos con la misma alegría, claro, con la que nos vimos hace, bueno, no 50, pero por lo menos 30 años. A usted yo le debo cierta fama por mis trabajos en el Heraldo de México el 2 de octubre de 68. Claro. Fecha inolvidable porque usted la resume y la vivió en cada nota de lo que hicimos, claro, los reporteros. Pero en aquella noche inolvidable el dueño del Heraldo me dijo que los maten a todos porque son comunistas y son rojos y alborotan al país, etc. Los Alarcón, la familia de don Gabriel Alarcón, poblanos, dice usted, lo recordaba con nitidez. Sí. Pues le llevó mucho tiempo y miedo vivir, recrear, cuando repasó usted todo el material de 68. No, fue la indignación, el coraje, lo que me hizo trabajar muy rápido, entregar el libro, pero sí me dijeron, la editorial era Neus Espresate, que publicarían el libro hasta que saliera del poder Gustavo Díaz Ordaz. Ajá. Que preferían hacerlo con el próximo presidente, que creo era Luis Echeverría. Luis Echeverría, sí. Y entonces salió en esa época. Antes salió Hasta no verte, Jesús mío. Antes sí, que es la vida de una revolucionaria, una soldadera de México,
un personaje real que yo amé, admiré mucho. Sus personajes le impresionan de tal manera, se impregna a usted de su pensamiento, de su forma de ser, de sus hábitos. Claro, porque al ir a ver a la Jesusa yo veía su casa, yo veía su ambiente, oía sus palabras y lo mismo, pero he hecho muchos otros libros en que los personajes, por ejemplo, el libro de Tina Modotti. Tinísima. Pues, Tinísima, que muchas gracias que lo recuerdas. Magnífico. Había muerto ya muchos años antes, sí. ¿Asombra a usted que esas mujeres de ese temple, de qué materia, qué mueve, qué pensamiento a personas como Tina Modotti? Bueno, yo siento que yo tuve una madre, Paula Amor. Bueno, se llama María Dolores Amor, pero le quitaron luego el María Dolores, porque se oye raro, Amor, María Dolores de Amor, o como... Ella se llama Paula, como su papá, Pablo Amor, y fue una mujer admirable, una mexicana, pero que se educó en Francia, porfirista. Bueno, ella no era porfirista, pero su familia se fue con don Porfirio, vivió en Biarritz, y entonces muchas veces he escrito pensando en ella, basándome en ella, que además era una mujer súper bonita, linda, y linda sobre todo su corazón y su modo de ser. Entonces, ¿en qué momento elige usted la letra, el narrar? Porque decía usted, los reporteros siempre andan con la lengua de fuera tras la nota, corre y corre por la noticia. Sí. Entonces, pero escribir es una decisión de un paso a otro. ¿Cómo es? Bueno, me gustaba mucho leer el Excelsior, que era el periódico que recibíamos en la casa, y leía las entrevistas de Ana Cecilia Treviño, Bambi, que se casó, que fue la mujer de Alberto Gironella. Después fue de Mario Escurdia. Ella era muy linda, Bambi tenía los ojos así enormes. Bueno, eso los vi ya después cuando la traté, y entonces ya a partir de eso dije, no, pues no ha de ser tan difícil. Yo venía de un convento de monjas muy persinada de Estados Unidos, y entonces ya me lancé a entrevistar a Diego Rivera, a Orozco. Bueno, Orozco era muy amigo de mi mamá. José Clemente Orozco, sí, jalisciense. Sí. Paisano. Y luego Siqueiros, yo lo vi en Lecumberri, y eso hizo que Julio Scherer García dijera, no, pues si ella va a Lecumberri, yo también puedo ir. Y yo creo que ir a la cárcel, ahí todos los presos te cuentan su prodigiosa vida de mentiras, o su prodigiosa vida de verdades. Y entonces yo tuve la suerte, gracias a un general Martín del Campo, que me permitió entrar con una grabadora inmensa. Como eran las de época, carretes. Y entonces pude hacer entrevistas a muchísimos presos que me contaron su vida. Sobre todo, bueno, el más importante, desde luego, era Siqueiros. Siqueiros. Que le decía yo, maestro, ¿por qué no se peina usted? Y me decía, me peina regularmente el Partido Comunista. Siqueiros, que se nos muere en enero de 1974, allá en Cuernavaca, con el doctor Rovira Adame. Ahí llegaba su hermano, que quería un dibujito, y la señora Arenal lo corría y rompía el vidrio, abaratando. Y ahí vimos la agonía de Siqueiros, que muere. Ese enero de 74 murieron Siqueiros y Salvador Novo. Sí. ¿Usted fue amiga de Novo? También sí, pero él se enojó muchísimo conmigo, ya no me quiso hablar. Bueno, se enojó mucho cuando escribí La Noche de Tlatelolco, porque él era muy amigo de Gustavo Díaz Ordaz.
Se llevaban bien, sí, se elogiaban y le puso el nombre a la calle donde vivía. Sí. Y vino el presidente a develar la placa. Claro, para la calle. claro. Dolores del Río también Su vecina. tiene calle. Sí, tiene su calle con su nombre, sí. Ahí, muy cerca vivía usted también por ahí en un tiempo. Yo sí, pero era una cerrada. Ah, Sí, vivía en una casa de mi esposo que era, él veía estrellas, Guillermo Aro, astrónomo. ¿Él creó Tonancintla? en Tonancintla, sí. Ah. Allí vivimos, tuvimos 3 hijos. Ajá. Entonces, ¿10 nietos? 10 O como nietos. 10 nietos, sí. Sí, muchos chiquitos, sí. ¿Y cómo empezar a narrar, es decir, de esas entrevistas, hacerlas más corpóreas, más sensibles, más cercanas a la gente? Como Vallejo, por ejemplo, y que tomara otro sesgo la entrevista periodística. Pues sí, porque ya se podían convertir en libros, ¿no? Demetrio Vallejo, a partir de su vida de él, hice un libro, una novela que se llama El tren pasa primero, porque había en el campo, había ese letrero para sí. que la gente no la machucara, Sí. no se atravesara los rieles, les decía, así como a niños, el tren pasa primero. Y cosa que hoy día muchos no acatan, ¿eh? Se pasan y ahí quedan también, ahí se quedan. No, bueno, yo creo que ya mejoró eso. Ah, pues sí, pero en ocasiones alguien quiere ganarle el paso al tren y le va muy mal. Sí. Y Vallejo, y no eran, al verla a usted con preguntas simples, en apariencia, profundas, en verdad, curiosas, es decir, ellos que venían de una lucha, perseguidos, acosados, Vallejo, por ejemplo, detenido y maltratado, en fin, no se fiaban prontamente de usted para contarle, como dice usted, sus vidas ya buenas, ya malas. Yo creo que yo les caía muy bien, bueno, porque si no, no hubieran platicado conmigo, ¿no? Yo creo que además sucedía cosas muy terribles a partir de, por ejemplo, Vallejo lo castigaron y lo apandaron. Apandar es meterte en una cárcel chiquita, en una jaula, porque él en la mañana no saludaba la bandera. Decía, yo estoy en la cárcel, yo no veo a la bandera, ¿por qué voy a levantar el brazo a saludar si no veo algo que yo no veo? Entonces por eso, por esas respuestas lo apandaban, lo castigaban en una celda de castigo, le pasaban su comida así a través de los barrotes y todas esas injusticias. Y luego la gallardía de Demetrio Vallejo, que era igual de chaparrito que yo, pues me llamó muchísimo la atención. Y entonces por eso escribí una novela que se llama El tren pasa primero, porque también lo ponían ahí para que la gente no se atravesara. ¿Él era oaxaqueño? Él era oaxaqueño. Matías Romero, creo que sí, era oaxaqueño. De ahí, ¿verdad? Era de Matías Romero. ¿Y hasta el final de sus días tuvo usted amistad con él? Sí, hasta que murió. Con él, con su familia, con su mujer, todos los vi. Los entrevisté, ahí tengo todo el material. Ajá. Y está la novelista, está la escritora, está la investigadora. ¿Sufría usted a la hora de ante la máquina de transmitirle al lector y a miles de lectores esas vidas? Bueno, sí, compartía muchísimo su destino. No es que lo viviera casi en carne propia, pero para mí era muy importante. Siempre fue, yo a raíz de las entrevistas y la plática, pues queda uno marcado. Se aguda la sensibilidad, claro, se afina. Claro, sí, queda uno cargado de todas las vidas, de todas las palabras de quienes confían en uno y quieren contarles su historia. En la noche de Tlatelolco, cuando su esposo lee el periódico del 19 de septiembre de ese año, la víspera había entrado el ejército y exclama, estos hijos de la jinjurria entraron, y yo estaba allí con Ifigenia Martínez y todo. Entonces, en usted, están desayunando, que están compartiendo, esa explosión de su marido, ¿qué les provocó, qué les suscitó?
No, yo desde luego, yo lo admiré mucho, lo quise mucho, lo quiero, lo traigo dentro, obviamente. Tengo 3 hijos, pero no fue eso, fue que yo acostumbré, me escribió un preso hace muchísimos años, Jesús Sánchez García, y me pidió que fuera al Palacio Negro de Lecumberri. Y él no se dio cuenta que para una joven como yo, pues que tiene libros, que tiene una vida distinta a la suya, pues me estaba abriendo las puertas de un mundo extraordinario. Y entonces empecé, un general viejito que se llama Martín del Campo, pues yo creo que le caí bien porque yo llevaba una grabadora que pesaba muchísimo. Entonces le caí bien y me dijo, usted puede ir al polígono, que es donde se vigila toda la cárcel. La cárcel es como una inmensa estrella, el Palacio Negro de Lecumberri, y todas las crujías iban a dar al polígono, es decir, la vigilancia se hacía allí. Me dice, usted puede ir al polígono y mandar llamar a los presos que usted quiera entrevistar. Y así entrevisté a Demetrio Vallejo, ferrocarrilero, a Alberto Lumbreras, ferrocarrilero, y a muchos otros presos. Entonces para mí fue un aprendizaje enorme. Yo le debo todo a Lecumberri. Bueno, no al Palacio Negro, pero a toda la gente que me confió su vida allí, porque pues, yo era una periodista que empecé, pues como hacemos ahora, empecé haciendo entrevistas en 1953. Usted no había nacido. Sí, ya nací en 39. Ah, bueno. En 1900 ya tenía 14 años. Sí. Entonces yo empecé, yo ya tenía 20, 21. Entonces ya empecé a hacer entrevistas. Y entré a un mundo que no era el mío, ¿no? Yo venía de un convento de monjas en Estados Unidos, donde pedía perdón por los pecados que aún no cometía. Que aún no, por anticipado. No. Y vio allá a Jacques Mornar, al que asesinó a Trotsky, al Piolet. Sí, claro, a Jacques Mornar. Pero a mí él me horrorizó, porque asesinar a alguien por la espalda, y además de pura casualidad, el general Martín del Campo, yo le caí bien a ese general, que fue una niña bien, que quería entrevistar a presos, y entonces él me lo presentó. Y luego cuando yo supe que él había sido el asesino de Trotsky, yo ya me dediqué a lavarme las manos, como en una obra de Shakespeare. Porque repulsa. Ay, sí, por horror. Y produce un gran libro, El hombre que amaba a los perros, este escritor cubano. Sí, es buenísimo. Un bello libro. Es bellísimo. Un gran libro, sí. Sí, él es un muy buen escritor. Sí, cómo no. Sí. Sentencia que se aprende a escribir. Él dijo, una vez que estuvimos en La Habana, me dijo, se aprende a escribir escribiendo. ¿Es así? Claro. ¿Sí? Claro, y por eso es tan útil el periodismo. A todos los jóvenes, yo cuando me invitan, les digo, lean el periódico, oigan a sus vecinos, oigan lo que se dice en el autobús, en el camión, oigan el metro, a ver si platican entre sí, capten hasta los ladridos de los perros, todo, porque todo eso ya son voces, y si se llena uno la cabeza de voces, pues uno ya puede escribir. Hay un cuento de Rulfo que se llama así, oyes ladrar a los perros. Claro. En el llano en llamas. Sí, no oyes ladrar a los perros. Y está, no dejes que me maten, sí. La cuesta de las comadres. Yo lo quise mucho a Rulfo. Se trataron con Juan. ¿Qué? Se trató mucho con Juan Rulfo, sí, esa generación. Sí. Bueno, mucho no, pero sí lo quise, lo admiré mucho a él. Y veo por doquier hay Octavio Paz en obras completas, en volúmenes más pequeños. Sí, Octavio Paz. También Octavio Paz fue muy generoso. Era un hombre que estaba en Francia, en la Embajada de Francia. Sí. Después creo que él fue embajador. En India. En la India. Sí.
Carlos Fuentes fue embajador en Francia. Sí. Sí. Y entonces todos ellos, pues les caía bien, me adoptaron. Era un poco como, fueron muy cariñosos. Yo recibí muchísimo de Octavio Paz y también de Carlos Fuentes y me dolió muchísimo el distanciamiento entre los dos, muchísimo. ¿Qué propicia a generaciones así tan distinguidas? Elena Poniatowska, Pita, Octavio, Juan Soriano, Juan Rulfo. Elena Garro, la mujer de Octavio. No, Amalia Hernández, la creadora del ballet. Ballet folclórico. Sí, tanta gente valiosísima. ¿Existen pese a las políticas o porque el arte y la cultura tienen que abrirse por sí mismos grandes puertas? ¿Cómo lo dirías? Bueno, yo creo que es muy interesante eso que dices. Fue una generación excepcional que no la has repetido, ¿no? No hay ahora un Salvador Elizondo o ¿verdad? No hay ahora tan cáustico, tan ingenioso. ¿Cómo hablaba, verdad? Sí, era... que sabía muchísimo. Yo recuerdo, él, por ejemplo, él y Alberto Gironella fueron muy amigos, se pelearon. Yo no recuerdo por qué razón, pero sí era una generación de que todos los días brotaba algo, ¿no? Eran como una fuente de ingenio y de creatividad que ya no hay. Bueno, al igual que años antes, pues estuvieron Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, que pasó muchos años de su vida en la cárcel. Siqueiros. Pues ya acaba detenido, pero también organiza el atentado contra Trotsky aquí en Coyoacán. Eso estuvo de la patada, sí. Bueno, no sé si lo organizó él, pero él participó. Sí, en el atentado. Él lo dijo. Sí, lo contó, lo dice, ufanaba de ello. Yo no lo platiqué con él, le decía, descubrí toda su enfermedad allá en Cuernavaca con el doctor Rovira Adame del Seguro Social. Iba todos los días a dar el parte de su agonía. Y entonces, cuando surgió la literatura de la nueva ola, José Agustín, Gustavo Sáenz, Parménides, que estaba, ¿cómo la saludó René Avilés Favila, estos cuatro? Yo los quise muchísimo y los traté muchísimo. Vinieron a verme, a buscarme, quise muchísimo a Parménides, que yo creo que tuvo pues una vida muy cortita para todo el talento que él tenía. Y Gustavo Sáenz y José Agustín eran muy buenos escritores y desafiaban lo que ellos llamaban el establishment. Seguían un poco con la literatura de la onda, una literatura que se hizo en un momento dado en Estados Unidos, ¿no? Ajá. Sí. Los beatniks. The Catcher in the Rye, sí. Ajá. Y todos unos novelistas jóvenes norteamericanos que se burlaban de lo ya establecido, se reían, eran impertinentes. Cuesta mucho trabajo, suda mucho la creación de un personaje, darle ya su aliento, el aliento de Elena Poniatowska. Yo creo que cuesta mucho trabajo sentarse todos los días frente a la misma máquina, a la misma hora. Hay que adquirir esa disciplina. ¿Rutina? Es una rutina, pero más que una rutina es una obligación que uno se da a sí mismo, ¿no? Yo fui niña scout, niña guide de France se llamaba. Las guías. Entonces adquirí y luego estudié en un convento de monjas que nos despertaban todos los días con agua fría en Estados Unidos, en Eden Hall, en un lugar donde solo había el convento de monjas y una cárcel y un asilo para locos. Entonces no había muchas otras oportunidades. Un asilo para locos. Un asilo para locos. ¿Una cárcel? Una cárcel y el Sacred Heart Convent, Eden Hall. Entonces estuve allí 4 años. ¿Y por qué fue allí? ¿Por qué la llevaron ahí? Porque una prima mía
una Polignac y una de Guerif, unas primas, allá se educaron. Y entonces mi mamá dijo que para mi hermana y para mí seguramente sería muy bueno. Y mi hermana no aguantó, se regresó de inmediato y se casó con Pablo Aspe, pero yo sí me aguanté. Pedro Aspe, los Barcelonetes. Pablo Aspe era el tío de quien fue el secretario de Hacienda. Pero Pedro Aspe. Sí. Sí, pero me decía usted, porque los decían los Barcelonetes, los que crearon el puerto de Liverpool. No, pero ellos no eran Barcelonetes, eran mexicanos, Aspe. Ajá. Los Barcelonetes eran otros apellidos, ¿no? Ajá. Otros franceses, Signoret, Kerr, otros apellidos. Tardán, los sombreros. De Sonora a Yucatán se usan sombreros Tardán. Sí, gran lema. Todavía está vivo y ahí está Tardán en los portales del Zócalo todavía. Y entonces le decía, hay personajes mucho más queridos, menos queridos, o todos cuestan el mismo trabajo darles el aliento de la vida literaria. Bueno, yo era una niña súper privilegiada, ¿no? Entonces el hecho de que el general Martín del Campo me permitiera ir a Lecumberri con una grabadora, pues no, ahora todo lo que tienen ustedes es muy moderno, es una maravilla, pero una grabadora muy, muy pesada, un cajón casi. Sí. Y entonces eso a mí me ayudó mucho a entrar a un mundo que que yo era una niña privilegiada, ¿no? Una güerita, que en la calle todos los albañiles le chiflaban. Ajá. Le decían, ay mamacita, ¿quién fuera tren para detenerme en tus curvas? Y no sé qué. Te piroteaban muchísimo en la calle. Piropos. Entonces yo era una niña muy privilegiada, me sentía muy asoleada, y entonces de repente me fui a una vida que era la de los presos, que no era nada. Ser preso, yo no creo que nadie salga feliz de haber estado preso. De Diego Rivera se decía que era mitómano, que le gustaba la carne humana, que la más rica era la de los niños. ¿Y cómo era ya en el trato que tuvo usted el privilegio de darle a Diego Rivera? Bueno, Diego Rivera fue la única entrevista en mi vida a la que me acompañó mi mamá, porque Diego Rivera pintó desnuda a mi tía Pita Amor, Guadalupe Amor. Ajá. Claro que yo no creo que le arrancó la ropa, ella posó. Ella parecía en ese cuadro un pescadito color de rosa. A mí no me pareció un cuadro ni provocativo, ni sensual, ni nada. Me pareció casi como una paleta Mimi. En esa época se vendían paletas Mimi. Pero de veras, la posibilidad de conocer para mí a Diego Rivera, a David Alfaro Siqueiros, a Luis Buñuel, que era un hombre con un corazón de una bondad infinita, de tratar también a Octavio Paz, de tratar a Dolores del Río. Bueno, a cantidad de gente de esa época, fue un privilegio. Gabriel Figueroa, quizá. Y Gabriel Figueroa, muchísimo, lo quise muchísimo. Vivía aquí muy Zaragoza. Cerca. Sí. Sí. Entonces, todo eso pues fue un mundo extraordinario, pues que yo tenía, haz de cuenta, una canasta de gente que me enseñaba muchísimo, y gente muy generosa. No solo era muy valiosa, sino era gente que estaba dispuesta a platicar con una mocosa tonta, ¿no? Bueno, que no sabe, que preguntaba mal, que era yo. Pero la pregunta, cuando se pregunta de buena fe. Sí. La interrogación era de buen corazón. Sí, claro. Claro. Entonces su mamá la acompañó a entrevistar a Diego. La única entrevista que me esperó ella afuera, y sí me acompañó, fue a Diego Rivera,
porque Diego Rivera había pintado A Pita. a Pita encuerada. Y entonces andaba usted en los andamios allí donde él estaba pintando Palacio Nacional. Sí, no, bueno, creo que lo fui a entrevistar aquí muy cerca, aquí subiendo por Alta Vista, porque él tenía casa, una casa, la de Diego Rivera, y otra casa azul, la de Frida Kahlo. Frente a San Angelín. Sí, ahí. Ahí enfrente de ese restaurante, Alta Vista. Sí, pero también fui a los murales y mi mamá era muy bonita, bueno, es muy bonita, aunque... Y mi mamá fue amiga de José Clemente Orozco, por ejemplo. Ese hombre de fuego allá arriba en el Hospicio Cabañas en Guadalajara. Es una maravilla. Es extraordinario. Es extraordinario. ¿Ha pintado usted alguna vez? ¿Ha dibujado? ¿Ha pintado? Yo no, pero Pita sí, al final hacíamos, los vendía en la zona rosa, o ¿cómo le decían? ¿La zona rosa aquí? La zona rosa, así le decían. Y entonces hacía unos cartoncitos así, y entonces le decían, ay, Pita, qué bonito, y decía ella, son 20 pesos. Entonces a puro 20 y 20 y 20 pesos, así, ya se sentaba a comer en el Billinghausen. Pero es que perdió la razón Pita. Yo la vi entrar el día 6 de diciembre de 1985 al Pasi y exclamó así: aléjese de mí, su aliento me produce repugnancia, soy la tía del canciller de México, aléjese. Estaba en el Pasi, que frecuentaba Álvaro González Mariscal, y entonces dijo, esta mujer, y le dije, no, y le dije que coma, y yo la convido con mucho gusto. Me dio una entrevista muchos años cuando yo era estudiante, y entonces, pero ya había perdido la razón por la muerte de su hijo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que mucha razón no tuvo desde un principio, porque ya de niña era muy berrinchuda, la consintieron mucho. Fue la última de 7 amores, de 7 personas que se llamaban Amor. Ella fue la más chiquita, la consintieron demasiado, su papá ya era grande, lo sacaban al sol, a que le diera el sol. Yo no sé cómo pudo fabricar a Pita, pero la fabricó. Y resultó pues un personaje que llenó toda una época. También. Sí. Sí. Decían que uno de los personajes, porque en esa época hubo grandes personajes. Pues está María Félix, está Dolores del Río, está Luis Buñuel, está, María Izquierdo también. Diego Rivera, María Izquierdo, toda una serie de gente. El Indio Fernández también. El Indio que era... arbitrario. No, sí, pero de todos un gran talento, ¿no? También, Los Cielos de Figueroa ganaron todos los premios en los festivales de cine de Cannes, en Francia. Enamorada, es una de las películas. Enamorada con Pedro, una película preciosa. Extraordinaria, Fernando Fernández. Que hizo, finalmente, yo creo que María Félix le debe muchísimo a esa película Enamorada. Sí. Y en el trato, porque Juan Soriano era muy amigo de María y decía que la gente creía que era como en las películas, una devoradora de hombres. No, era una mujer, se casó con un francés, Alex Berger, y al final era una mujer que tenía buen gusto para su casa, buen gusto para vestirse, se supo vestir muy bien, y además inteligente y muy directa. A mí me cayó muy bien María Félix. Sí, una mujer de gran... Y Jorge Negrete también. Jorge Negrete. Se casaron por aquí en Catipuato en el 50, y duró poco el matrimonio porque él se muere el 5 de diciembre del 53. 5 de diciembre de 53 en el Hospital Cedros de Líbano. Bueno, es que casarse con María Félix no era cualquier cosa, ¿no? Pero había estado con el flaco Agustín Lara, ¿no? También había sido su mujer. Y de cada... Hay pinceladas que nos dan una época. ¿Qué época de las que ha visto usted? Amigos, enemigos no tiene usted,
¿Ha conocido adversarios o críticos? No, yo sí creo que hay gente que es obvio que hay gente que no le gusta a uno, ¿no? Que uno no le gusta. Sí, que no le cae bien. Y que así como a uno hay algunas personas no le caen bien, ¿no? A ti todo el mundo te cae bien, ¿no? Bueno, antes decíamos me cae mal, o hay expresión de me cae muy gordo, ¿no? Sí. Era también muy nuestro. Ahora se ha perdido, ahora es muy fuerte el lenguaje. Bueno, ahora somos tantos, es tan enorme que casi no nos conocemos, pero entonces sí, la gente se reunía, se conocía, se trataba, había restaurantes donde comían los sabios, ¿no? Sí. Jaime García Terrés, así, sí. Una serie de Abel Quesada, sí. El caricaturista, pintores, escritores, y José Luis Martínez, que era un crítico excelente, José Luis y un hombre bueno. Qué bonita casa la que tenía ahí en Anzures, ¿no? En la calle de Rousseau. Claro, Qué bella biblioteca también. Claro, qué una biblioteca extraordinaria. Bello. Y él era un hombre de una gran bondad, sí. Casado primero con Amalia Hernández, con Amalia, sí. que hizo todo el ballet todo el ballet folclórico mexicano es obra de ella, sí. Y sigue funcionando y nos representa a nosotros muy bien, nos representa a México. Y estaba Sotelo Inclán, muy amigo de él, y Gálvez y Fuentes. Yo creo que yo gusto conocer al bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes, muy personaje de la radio, de la gran W. Sí, de la tele, sí. Y de la tele también. A mí me hizo, creo, una entrevista. Porque yo también ya soy viejísima. Pero, ¿y qué se siente? A ver, ¿qué se siente tener la edad que tiene? Tengo 93 años, en mayo cumplo 94, es decir, pues se siente un gran agradecimiento, se siente mucho pesar por todos los que murieron, ¿no? Por todos los que no tenían por qué morir, que antecedieron. Yo siempre recuerdo muchísimo a mi hermano Jan, que murió a los 68. 21 años, ¿sí? Y en el año de 1968. Sí. Así que recuerdo también a todos los estudiantes del movimiento estudiantil y a mucha gente que me antecedió, ¿no? Y que no le tocaba morir. Y pues yo no entiendo por qué estoy tanto aquí, porque ya te digo, voy a cumplir 94. ¿Y con Gabo? Con Gabo fue buenísima relación, yo lo quise mucho. Yo fui a la cárcel, a Lecumberri, porque yo quería conocer todo lo que no se pareciera a mi vida, todo lo que no se pareciera a esta casa. Entonces tuve el privilegio de poder ir, gracias a un general, Carlos Martín del Campo, sí. Pude ir a entrevistar a muchos presos, entre ellos pues, a David Alfaro Siqueiros, a un poeta colombiano, Álvaro Mutis. Álvaro Mutis, sí. A mucha gente. Y te contaban su prodigiosa vida de verdades o su prodigiosa vida de mentiras. Ajá. Y entonces yo conocí a hombres como un carpintero, uno que se dedicaba a la madera, que era Alberto Lumbreras. Ajá. Conocí a Demetrio Vallejo, que fue telegrafista, y ellos todos me recibían con cariño, así muy bien, y me contaban su vida, una vida que yo ni siquiera hubiera podido sospechar, ¿no? Y entonces eso me ayudó muchísimo, pues fue una expansión, ¿no? Pues de un laguito que se volvió un océano. Un océano. Y extraña a algunos con los que ha platicado, a Monsiváis, por ejemplo. Sí, a él lo extraño muchísimo porque era muy inteligente, daba el clavo en cada uno de sus pensamientos. Ajá. Era muy inteligente y además él quería, ¿no? Él era una gente, yo me sentí siempre muy querida
por Carlos Monsiváis, muy querida. Tan así que ese día que los funerales ahí en Bellas Artes, usted exclama, Monsi, ¿qué vamos a hacer sin ti? Ay, qué buena memoria tienes, sí. ¿Qué vamos a hacer sin ti, Monsi? Tus causas serán nuestras causas. Tu defensa de las minorías. ¿Cómo ha repercutido esa ausencia en esta vida que prosigue? Sí, fue como un grito, ¿qué vamos a hacer sin ti, Carlos Monsiváis? Y nos fue muy doloroso. Y me acuerdo que, no sé por qué razón, en la carroza me pidieron que yo me subiera a la carroza. Ajá. Así que fuimos hasta el panteón y fui la última en salir del cementerio. Ajá. La última en salir. Hasta el último momento lo acompañé. Acompañar, sí. Y siempre se llevaron muy bien. Siempre nos quisimos, siempre. Y Octavio Paz y la amistad que tenía con Lola Olmedo, ¿conoció usted a Dolores Olmedo? Sí, yo conocí a Lola Olmedo, la fui a entrevistar. Y me acuerdo que por teléfono, cuando le pedí la entrevista, me dijo, ¿y qué fruta le gusta a usted? Pues yo le dije, pues a mí me gustaban mucho las cerezas en Francia, y aquí no hay cerezas. Y no sé por qué, cuando llegué aquí, en la mesa había un montón de cerezas. Muy amable, fue muy amable conmigo. Allá en la Noria. Sí, ahí en la Noria. Allí. Y los elefantes que tenía de marfil. Sí. Y toda la obra de Diego. Fue modelo de Diego, ¿no? Sí, ella fue modelo de Diego y ojalá ya se abra todo esto, que sea para un público, que sea para todos los mexicanos, que todo el mundo pueda ir a ver esto. Era una mujer extraordinaria. Dicen que fue muy amiga de MacArthur, el héroe de la Segunda Guerra Mundial. Yo no sé eso, pero sí fue una señora que le daba mucha importancia. Yo me quedé de a 6 de que fuera tan amable conmigo. Es una casa con capotes de torero que tenía ahí también, y es una mujer. Y las joyas le gustaban mucho, las grandes alhajas, unas esmeraldas. Y ella fue leal porque estuvo en Lecumberri, uno de sus novios al final de su vida, y ella iba los domingos a la cárcel a Lecumberri, que era difícil, no era nada fácil. Sí. Y gritaban, yo recuerdo, pero no a propósito de ella, sino cuando entraba un nuevo preso, gritaban, ¡ya parió la leona! Era un grito en toda la cárcel. ¿Cómo era? ¡Ya parió la leona! Era un grito terrible porque entraba un nuevo preso. Un nuevo recluso, un nuevo cautivo allí. Sí. Oscar Wilde le escribe a Bossy Douglas que estamos aquí los que no tenemos ya más lágrimas que llorar, le dice desde la cárcel de Reading. Sí. Así que usted que ha vivido tan cerca ese cautiverio, esa pérdida de la libertad, ese no moverse, ¿qué experimenta? Bueno, Oscar Wilde es un ser entrañable para todos los lectores, ¿no? Claro. Es un escritor inglés que todos los que hemos leído, yo creo que lo amamos, yo creo que lo amó Carlos Fuentes. Yo no sé, no podría poner la mano al fuego si lo amó Octavio Paz, pero desde luego pues forma parte de la vida, del pensamiento de cualquier escritor, ¿no? La simpatía por Oscar Wilde a lo largo de todo el mundo es enorme, ¿no? Desde la lectura del Príncipe Feliz, desde la lectura de esa estatua, ¿no? Ese es para niños. Sí. Eso lo hice, ese libro lo escribió para sus propios hijos. Sí. Pues yo leí cuando teníamos 5 años y nunca le he olvidado. El Ruiseñor y la Rosa, ¿no? Claro. También, que son bellos, bellísimos. Hoy nos hemos vuelto, decía usted, los mexicanos tan reunidos de antes. Hoy somos desconfiados, vamos en el metro silenciosos, no pegamos la hebra con el de al lado. Hemos cambiado. ¿Observa usted cambio en nuestra sociedad? Somos tantos, es que somos muchísimos, ¿no? Yo llegué en 1900 a México, en 1942. Tenía yo 10 años, o iba yo a cumplir 10 años.
en un barco, el Marqués de Comillas, Ajá. y haz de cuenta que llegué al sol, al centro del sol, ¿no? Mi mamá se apellida, como tú lo sabes, Amor, Sí. y decidió, ella estuvo en la guerra, manejó una ambulancia durante la guerra, recogió a heridos durante la guerra en el campo de batalla y luego decidió venir a México con nosotras dos porque aquí estaba su madre y luego lo que fue muy doloroso para mi hermana y para mí es dejar de ver a nuestros abuelos Poniatowski, sobre todo a la abuela Elizabeth Sperry Crocker, porque mi abuelo sobrevivió, mi abuelo Andrés Poniatowski fue un escritor que escribió de un siglo al otro y de una idea a la otra. Fue un pensador por el que tengo mucha admiración, así como la tengo por Carito Amor de Fournier, Ajá. que fundó la prensa médica mexicana, o por los poemas Las décimas adiós de Pita Amor, ¿no? Ajá. O por Inés Amor y su maravillosa Galería de Arte Mexicano. Ajá. Sí. Y el embajador y canciller Y el embajador también. Sepúlveda Amor. Sí, le tengo también un enorme cariño y admiración. ¿Qué tienen en común los Amor, la sangre amor para dar de tantas facetas y tantas peculiaridades? No sé, la verdad. No sabría decirlo, pero sí está el talento de Carito Amor de Fournier, Ajá. la prensa médica mexicana, el de Inés Amor en la Galería de Arte Mexicano, el de Pita, que estaba medio así, el de Pita Amor y el de, pues, todos. Mi hermana también fue una extraordinaria bailarina, mi hermana Kitsia. ¿Cómo se llamaba? Kitsia. Kitsia. K-I-T-Z-I-A. Ah. Sí. Kitsia. Y dejando de lado un poco la cosa de Novo y su distancia, frecuentaba mucho al doctor Fournier, sí. Y había una reseña en las cartas y nuevas de Salvador Novo, una reseña de la vida social mexicana que hoy ya no se da. Sí, ya no. ¿Por qué? ¿Nos hace falta? Pues ya no. Bueno, hubo también otro que hacía sombreros y vestidos. Armando Valdespesa también hacía otro, se llama Carlos León. A Carlos León. Y también un gordito que bailaba, que se llama Agustín Barrios Gómez. Ajá. Le daban una gran importancia a las llamadas sociales, sí, sí. Las secciones de sociales, pero eso ya no existe. Hace falta, porque Agustín hacía la ensalada Popov. Sí, también Barrios Gómez hacía eso. Sí. Y estaba Arsénico y Encaje, otra columna en Excelsior, también. Sí, claro. Otra. Y estaba el papá el papá de una Margarita, que se ocupa de casas y de cosas. Era muy valioso ese mundo, porque aprendías muchísimo. Nicolás Sánchez Osorio, quizá. También, Colocho, sí. Que le decían que se dedicó a la página de sociales del Heraldo. Sí, también. Claro. Sí. Y los periódicos de ahora, ¿le gustan los periódicos de hoy? Sí, cómo no. Yo los leo varios periódicos. Me siento muy periodista. Ajá. Y sí, me gusta informarme y pues leo muchas columnas. Más que, y periodismo de televisión también ha realizado usted mucho tiempo. Poquito. Televisión, poquito. Con Joaquín López Dóriga estaba usted en el noticiario, también, ¿no? Cuando lo tuvo. Eso era, sí, pero eso duraba, creo que minuto y medio. Así, muy breve. Sí, era un comentario político. Y hoy día, este país, que es su país, es más amado por usted que cuando llegó y lo conoció y se deslumbró por su sol. Yo creo que es un país al que amo muy profundamente, me siento totalmente mexicana, me considero
casi nacida en México, Ajá. aunque admiro muchísimo a Francia, admiro el talento, la inteligencia de Francia, y también admiro a Polonia, admiro mucho a Polonia porque mi apellido es político. Es político. Y es polaco. Es polaco. Bueno, aquí y también es político. sí, luego dicen que es cosas de la polaca, cosas de la política, ¿no? Sí. Entonces, y esas naciones que usted tanto admira, la han homenajeado, le han reconocido, le tienen en estima a usted. Sí, yo me siento muy privilegiada. Ajá. Siento que tuve una vida, qué bueno que lo puedo decir, que agradezco muy profundamente. Ajá. Una vida muy extraordinaria y bueno, y tengo hijos y además yo me casé con un hombre muy valioso que veía las estrellas y que finalmente es uno de los grandes fundadores de la astronomía mexicana, Sí. el doctor Guillermo Haro Barraza. Haro. Sí. Haro. Sí. Sí. ¿Y segundo apellido? Barraza, el de su mamá. Pero Guillermo Haro sí hizo muchas cosas importantísimas para la ciencia. ¿Y Tonantzintla sigue en funcionamiento? Sí, sigue funcionando y hay otro en Baja California. Ajá. En fin, es reconocido ya México por su astrofísica en el mundo entero. Sí. ¿Tiene discípulas? Alguien que quiero aprender de usted, enséñeme, Elenita, a escribir, enséñeme, maestra Poniatowska, a contar, dígame cómo se narra. Bueno, di muchos talleres durante muchos años de literatura y fue muy gratificante y también he dado muchas conferencias, que también es muy bonito ver todas estas caras que te ven, que te sonríen con los ojos. Así. Te sonríen con sus dientitos. ¿Tenemos gran sonrisa los mexicanos? ¿Una buena sonrisa? Sí. ¿Sí? Una buena sonrisa y te dan bien la mano. Ajá. Una buena mano te tienden. Hay que darnos la buena mano. Muchas gracias, maestra, por esta conversación. Gracias, Elena Poniatowska. Muchísimas gracias. Gracias en nombre del canal del Congreso. Me emociona profundamente. Gracias.